Un buen día, pues seguimos con el cerco que habían hecho en Leningrado y que nos habíamos quedado como a base de la eh, unión que se hizo en todo Rusia para poder sacar adelante este proyecto. Estaban cercados por los alemanes, les habían quitado toda la situación alimentaria, habían cortado todas las vías de tren, no podía llegar ningún suministro de comida, no podían llegar los trenes. Y aquí se va a ir haciendo que solamente por medio de la dignidad y a los 79 años de la batalla de Krush, en la derrota decisiva de que van a tener los alemanes nazis frente a la Unión Soviética y el cambio que va a ir dando a través de la guerra. Toda esta situación que se va dando y que se va a motivar a toda la gente que se una, que hagan sus actividades diarias, que no caigan esa dignidad, que tengan valores, que se refuercen a través de la música, de la literatura, de los quehaceres cotidianos, de no dejar que se llenara de basura, aún, estado, aún estando todo ese pueblo en esa situación de ese cerco alemán que tenían, y que fue una de las más grandes batallas que va a ir haciendo a través de la historia, una de las más sangrientas. Se comenta que todo esto a través de que se va a ir haciendo una convocatoria para que se haga lo de la séptima sinfonía de Shostakovich, va a ser interpretada en el Bosco, en el que va a ir haciendo ese nacionalismo para que toda la gente se una, y que por medio de códigos, en el aspecto de estar conectados todos, se prendiera una luz en una ventana a la izquierda. Y esa era una forma de saber que todo el pueblo estaba unido, que estaba haciendo ese código de unión, ese código en la que se transmitía todo lo que se estaba haciendo, esa batalla en el frente oriente, y que va a empezar a tejerse pues toda esa dignidad, y que va a través de la poesía, de los leyendo poemas, oyendo la sinfonía, van a ir inyectando todo ese nacionalismo a ese pueblo que estaba totalmente ya acabado, estaba totalmente destruido, y que va a ir haciendo todo para que se vaya marcando. Fíjense en que habían quedado de que se iba a hacer esa invasión cuando se cumplieran el aniversario de aquella guerra que se había hecho con Alexander Nevsky, en la que vimos cómo derrotó a todos esos caballeros teutones, y que va a tener pues ya una duración de 700 años. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir marcando esa resistencia, porque en realidad una de las finalidades que se había hecho era acabar con toda esa flota del Báltico, y tenían que proteger para que no sucediera todo eso. Aquí se va a hacer que resurja nuevamente el arte, la cultura, la música, ¿sí? Para que pueda quitarse toda esa desesperación brutal que estaba teniendo esa gente, y no dejarse pues arrastrar por todo la situación de los enemigos, y por el hambre que estaban pues sufriendo, que estaban aconteciendo en ese momento, y que todo lo que va a hacer, todos esos muertos en los que ya no se podían enterrar, porque los cajones, los ataúdes, no podían ocupar esa madera, porque la ocupaban para calentarse. Estaba entrando el invierno, y recuerden las temperaturas de 30 y 40 que se ponen allá. En esa época estaban haciéndose pues ya las fosas comunes, donde únicamente ya ni siquiera se les ponía nombres, sino nada más se les ponía el mes.
el mes para distinguirlo en qué mes habían muerto, para que así, y las poetisas, la gente que estaba motivando toda esta situación, siempre en su poesía decía, nunca, todos nuestros muertos nunca serán olvidados. Y aquí va a ocurrir más adelante que se va a abrir un museo del asirio, en el que en 1989 primero se prohibió por la crueldad en la que estaba plasmado todo esos acontecimientos, y en 1989 Glasmo va a abrirlo nuevamente a todo eso, todos esos acontecimientos que habían pasado. Va a venir se va a empezar a destituir aquel general que había sido inepto, y que Surco lo va a quitar por inepto, y se va a empezar a hacer toda esa situación llamada la Operación Centella, en la que Leon Kraft el día 1 de abril va a hacer ese ataque, en la que va a haber ese enfrentamiento, en esa batalla de desgaste que van a tener, y que también en ese momento se van a abrir 3 vías de tren. Esas 3 vías de tren son las que van a traer los suministros, van a traer nuevamente comida a toda esta situación, y que vamos a ir viendo cómo va a empezar desde el día 5 de febrero de 1944, donde entra todo ese tren con todas las provisiones, donde está pues ya compuesto más de 250 kilómetros. Aquí se van a empezar a sacar los soldados, todos los estandartes, donde ellos van a jurar vengarse de toda esta situación que había habido en Bielorrusia. Todos estos soldados que van rompiendo ese bloqueo, y que van a cobrárselo más adelante en la caída de Berlín, y que va a ser pues algo como cuando se habían enfrentado las tropas en África. Recordaron que habíamos dicho, y que a eso se le había llamado el punto UPO, en el que van a hablar que mi dignidad existe de la misma magnitud que existe su dignidad, y que para poder a la medida que yo reconozca su dignidad, así voy a recuperar la dignidad, tanto la mía como la del otro. Esos son conceptos que se van marcando, y que va haciendo que se vayan superando todas esas pruebas en las que ellos estuvieron pues sujetos, en el que vamos a ir viendo cómo a través de esta batalla van a poder salir adelante, y van a impedir que se vaya degradando ese pueblo, que se vaya haciendo, y todo ese cerco donde va a marcarse, y que más adelante va a ir marcando el día de la victoria, que es el día pues más reconocido en Rusia por la victoria que tuvieron los soviéticos al derrotar a los alemanes, y que van a empezar a usar en esa festividad todas esas cintas negras y naranjas que habíamos dicho, y que se van a ir al teatro a oír la séptima sinfonía, pero lo usan ellos en épocas pues memorables, en las épocas donde sea necesario volver a inyectar esa situación. Tocan esta séptima sinfonía, en la que vamos a ir nos dando cuenta cómo a través de todo esto, ese pueblo ruso en el que había pasado tantas situaciones y tanta gente, que va a ir marcando que tenga ese nacionalismo, esa fortaleza, porque a los 79 años de esta batalla de Krush, la derrota decisiva que van a tener estos alemanes, que van a ser derrotados por la Unión Soviética, y que va a ir cambiando, como les digo, el curso de la guerra. Cerca de 4 millones de alemanes y rusos, junto con decenas y miles de tanques y aviones, se van a enfrentar en esa guerra en 1943, en la que acabó siendo una masacre realmente, porque no desocuparon la ciudad, se metieron como que fueran una trinchera, y ese va a ser su peor error, porque ellos también van a quedar cercados
cuando venga toda la protección y los cerquen a ellos adentro también de la ciudad. Pero toda esta situación que se va haciendo y que la derrota definitiva de la maquinaria bélica nazi que tenían ellos, este ataque ruso denominado 3T-34 en llamas durante los avances iniciales de las tropas alemanas que se van avanzando, que se van metiendo a la ciudad, al menos en los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque esto va a ocurrir en esa época. En la Segunda Guerra Mundial suelen conjurar imágenes del desembarco como el que había pasado en Normandía, recordarán, y que ese avance de los aliados occidentales, de los aviones, tanto japoneses que van a atacar el Pearl Harbor, en la casa de británicos y alemanes, recordarán que así había sido en esa época donde habían peleado en todos esos cielos de Inglaterra, y claro que en los campos de exterminio el régimen nazi también llegó a Polonia. Todas estas situaciones que a través de la historia vamos marcando cómo es, pero por cantidades de tropas involucradas, por el alcance territorial, por muertos, por heridos y por la pura destrucción, porque aquí ni siquiera se estaba peleando situaciones. Ya habíamos dicho que querían el petróleo, que querían invadir el Báltico y que posteriormente se van a meter hasta Stalingrado. Todos estos expertos que afirman que el rostro de la Segunda Guerra Mundial se acerca más a las estepas de Rusia y los combates entre los alemanes y el ejército rojo de los rusos soviéticos, donde se produjo casi el 75% de casi 50 millones de muertos. Fíjense en la cantidad tan terrible que esto pasó, en la que se calcula que en todas las guerras militares y civiles ha sido la peor de la humanidad. En un 23 de agosto, se hace exactamente 79 años, concluye esa brutal teatro de operación en que la batalla de tanques más grandes de la historia y la última ofensiva que se va dando a gran escala, tanto alemanes nazis y su derrota más categórica en la que ya nunca se recuperaría cuando se fue y se hizo toda esta batalla de Kursk. Tanques rusos y alemanes se van a mezclar antes, todo en el horizonte se va a ir viendo cómo en esta batalla de Kursk va haciéndose. Los números son de por sí solos abrumadores, unos 4 millones de soldados. ¿Se imaginan la cantidad de gente que estaba participando en esta situación? 4 millones de soldados alemanes y soviéticos van a participar en las diferentes etapas junto a 700,000 piezas de artillería. Dicen que 13,000 tanques y vehículos blindados, cerca de 12,000 aviones. Toda esa situación estaba ocurriendo en ese momento. El plan alemán era simple y obstinado. Tras el desarrollo de la derrota de Stalin, Hitler buscaba retomar la iniciativa atacando todo el sector alrededor de la ciudad rusa de Kursk, 450 kilómetros al sur de Moscú, conocido este término millares como siendo donde el ejército rojo va a reforzar ante todo ese continuo avance que están teniendo los alemanes. Los generales coincidían en que no había urgencia, decían ellos, que la zona no era tan estratégica como para justificar el esfuerzo, que los rusos ya estaban al tanto y que tenían superioridad de hombres en equipos. Acuérdense que fue cuando se va a tener Stalin diciendo que pues ya hizo un trato con Hitler, que él no va a avanzar, y vean todo lo que está ocurriendo, porque esta operación que se retrasó, ya habíamos dicho que 5 días por las desviaciones que se dieron por todas esas alianzas que tenían, y que van a llegar ellos una semana después a Rusia, y que Stalin estaba muy confiado, pero fíjense toda la estrategia que se había hecho y toda esa ansiada llegada de nuevos tanques de los alemanes que pensaban deslizarse en el campo de batalla, tales como los Tigres y los Panthers, que eran los tanques. Con estos nombres se les conoce, hasta que finalmente los pioneros en el movimiento de la Operación Ciudadana va a comenzar el 5 de julio de 1943. Toda esta demora
y las frecuentes intervenciones y las transiciones de los alemanes hechas por los británicos, quienes recientemente habían descifrado como un código con el que Berlín encriptaba sus mensajes, estuvieron como resultado que los tanques carecieran de la sorpresa y se encontraba una defensa específica preparando toda esta situación. Pues tras esa semana de encarnizado combate durante los cuales las fuerzas tanto de Hitler no lograron quebrantar la defensa de los soviéticos por toda esta situación que ellos ya habían platicado que tenían que salir adelante, que tenían que sobreponerse a toda esta situación que, como ya vimos, pues había tenido una duración de casi 3 años. Toda esta situación soviética que contraatacaron sus reservas y derrotaron con todas las tácticas, convirtiéndose en un debacle de estrategias. Aquí vamos viendo cómo esta batalla, que finalmente terminó el 23 de agosto de 1943, esa ofensiva alemana había sido frenada por los rusos por la primera vez en verano y sin la ayuda de la nieve. El Ejército Rojo había recuperado un vasto territorio, iba avanzando e iba recuperando, ¿sí?, en el que incluía la ciudad de Ucrania y de Krasnokh, y tenía ahora la iniciativa en el que no volvería a perder hasta destruir por completo al Tercer Reich en las calles de Berlín en abril de 1945. Esto lo vamos a ir viendo que se va a considerar, pero la victoria había sido costosa durante pues toda esta defensa de los contraataques de la Unión Soviética, donde perdió más de 860,000 de sus soldados, entre muertos, heridos y capturados a unos 6,000 tanques y casi a 2,000 aviones. Todas estas pérdidas, según datos recientes publicados entre los investigadores actuales como Anders Fransson y Niklas en su libro llamado Krusky 1943. Allí está plasmado todo este análisis estratégico que se va a mencionar y que vamos a irnos dando cuenta cómo es importante que esta nación hubiera actuado en esa forma, y que si el Ejército Rojo no hubiera tenido esos avances a través de las estrategias que se van marcando, que se van haciendo, en las que va a ir plasmado todo este esfuerzo, todas estas muertes, y que van a traer como resultado toda una batalla, pero terrible, en la que se va a ir viendo el día de la victoria, cuando nos vamos dando cuenta de que es importante tener todo este conocimiento acerca de ese amor a la patria, en el que vamos a irnos dando cuenta que el día de la victoria van a empezar a emprender esos cantos en las que se va a cantar todo el pueblo ruso, una canción en la que va a marcarse, va a ir marcando todo ese sentimiento, y que a través de esta canción va a ir marcando cómo una mujer va a despedir en una loma a un soldado que se va a la guerra y le va a amarrar un pañuelo, que ese sería una de las situaciones de Croacia donde se va a iniciar la corbata que actualmente usan los hombres, y que esa pañoleta que le puso esta mujer cuando iba a desfilar su novio está plasmado en esta canción de Katusha. Katusha, que es un himno en el que se recuerda el día de la victoria, donde Rusia va a vencer a los alemanes. Cuando nosotros vemos este nacionalismo, porque ellos van a cantar esta canción
con ese amor, con ese recuerdo, donde toda la gente se para al empezar a oír esta música y empiezan a cantarlo, donde se les enchina la piel. Pues esto ha sido todo por hoy y nos quedamos hasta este capítulo en el que con esta canción vamos a empezar a ver ya la conferencia de en las que se van a empezar a repartir todas las tierras en las que va a tener que tener un precio esa Segunda Guerra Mundial. Pasen un buen día y quédense con esta música en la que se va a plasmar todo ese nacionalismo ruso. Tengan a bien tener presente que las conferencias que se van a suscitar a través de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en la que va a estar plasmado un pueblo en la que vamos a ir viendo que va a marcarse. Fíjense en que aquí quiero marcarles algo. Ese 5 de abril en el que va a quedar plasmado toda esta batalla de Kursk, ese contraataque soviético que trae y en la que fue la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial y en la que nosotros vamos a irnos dando cuenta que es muy importante que las personas cuando están en problemas no se hable de una guerra a nivel mundial, sino hablemos simplemente de situaciones en las que ocurre en la vida cotidiana, siempre tengamos a bien tener esa situación de no decaer los ánimos, de seguir peleando de nuestras luchas diarias, así como pelearon ese pueblo ruso. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.